¿Cómo están, amigos? Estoy aquí conectándome con la tecnología, peleando un poquito con esto, pero ya estoy aquí con ustedes. Hoy estoy aquí en nuestras tardes de café, para que reflexionemos sobre un tema que es como muy actual, que es como muy de hoy, que es la depresión. Y le puse al programa La depresión, el mal de nuestro tiempo. ¿Y por qué digo que es el mal de nuestro tiempo? Porque hay estadísticas que van informando, que anuncian que, que la depresión va ejerciendo, va tomando un lugar social bastante importante y tiene que ver con nuestra forma de vida, con cómo estamos viviendo nuestro momento por las implicaciones tan fuertes que tenemos sociales, las implicaciones que tenemos familiares. Y entonces la depresión se va dando porque hay una razón fundamental para sentirnos así deprimidos. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Lourdes Arriaga, soy psicoterapeuta Gestalt, dirijo CEDUC, el Centro de Desarrollo Humanista Gestalt, en donde tenemos atención a través de diplomados, tenemos atención en cursos, en talleres, eh, en seminarios. También tengo un libro publicado que está de venta en Amazon que se llama Pareja Pareja. Y bueno, recuerda que los temas que abordamos acá están como piezas de rompecabezas y pertenecen a una secuencia de abordaje para ser trabajados de manera integral en tu crecimiento personal. Es decir, que para que tengan un impacto positivo en ti, debemos tener varios aspectos resueltos. Uno de ellos es que te enteres del tema, que te informes a través de este tipo de charlas, que si te interesa abordar otros aspectos, vayas al crecimiento personal a través de la vivencia, a través de los talleres, a través de incluso de las reflexiones, de las meditaciones para reprogramar que tengo por ahí. Y y como que hagas un rompecabezas completo de tu crecimiento personal para que veas los efectos positivos de ir informándote, creciendo y estando contigo en este caminar. Bueno, entonces vamos a hablar, ya vamos a entrar de lleno a el tema eh, de la depresión. Y comencemos por las definiciones. Los conceptos siempre son muy importantes porque nos ayudan a entender, a ubicar en un punto qué es lo que los términos nos quieren decir. Y también es importante ir a los datos duros, a las estadísticas, a saber qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, pues te doy la bienvenida a esta tarde de café y comenzamos. Vamos a empezar. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión, fíjate, afecta a 350 millones de personas en el mundo. 350 millones de personas en el mundo. Y causa hasta 1 millón de muertes cada año. Por ese motivo, está considerada como un problema de salud pública. La depresión, ahí como lo ves, es mucho más que solamente estar triste por la vida. ¿Sí? Ese es el punto, que a veces le damos menos importancia al tema de la depresión porque creemos que solo se trata de estar tristes o de llorar por todo. Y no, no es así. No es así. La depresión se caracteriza por la imposibilidad de experimentar placer y de afrontar las actividades cotidianas. Fíjate, se caracteriza por la imposibilidad de experimentar placer y de afrontar nuestro día a día. Y esto tiene severas repercusiones sobre la salud, la calidad de vida, el desempeño social, laboral, con la pareja, con los hijos, en todos los aspectos.
Saludos a todas las personas que se están conectando a través de Facebook. Dalis, ¿cómo estás? Alica Barreto, Abel, ¿cómo están? Carmen González. Muchas gracias, Nancy, Erika García, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, entonces, claro que impide un desempeño normal como seres humanos en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo el ánimo, la fuerza, la entereza para ir al mundo a vivir mi vida. Esa es la depresión. Se deja de tener energía para realizar cualquier actividad, por simple que parezca. A veces levantarse y tender la cama para una persona que sufre depresión es todo un reto. Entonces, como abarca todos nuestros espacios de la rutina, desde levantarse, trabajar, el aseo personal, la familia, el cuidado corporal y todos los aspectos que tengas, empieza a sentirse un profundo vacío en el interior, un profundo vacío personal, porque digamos que la reflexión lógica es, no puedo ni con mi vida, no puedo ni con mi aseo personal, entonces, ¿con qué sí puedo? Y ese tipo de cuestionamientos empiezan a aparecer en la mente. Actualmente la depresión es la segunda causa de discapacidad entre los hombres y mujeres de entre 15 y 44 años. Entonces, las estadísticas son muy fuertes en relación a la depresión. Repito esto porque es muy importante. Pensamos que lo central de estar deprimido es la tristeza, pero lo fundamental en la depresión es la pérdida del disfrute de las actividades habituales y la incapacidad para accionar. Cuando yo ya no disfruto las actividades de mi día a día, cuando ya no disfruto las pequeñas cosas como sentarme y tomarme un café con un panecito, o sentarme a leer un libro, a escuchar música, ponerme a hacer ejercicio, esas pequeñas cositas de la vida, hasta ver llover. Y la segunda que a mí se me hace la más importante, la depresión nos roba la capacidad de accionar. Y repito, todo esto se va haciendo como una gran bola de nieve en donde se agregan ideas de pesimismo, de desesperanza, de pensamientos negativos, de recriminaciones, de sentir que la vida ya no tiene sentido y sobre todo el más peligroso para mí, de que me voy a quedar estacionada o estacionado en ese asunto. Ese para mí es el más peligroso detalle de la depresión, que se sume uno en un fondo, en un pozo de tal profundidad que parece que nunca voy a poder salir de ese lugar. Cuando la depresión llega, nos hace creer que es imposible afrontar cualquier situación. Eso es lo delicado de la depresión, ¿sí? Y la depresión te hace convivir con una combinación aquí arriba entre culpas, dudas, autorreproches, tristeza, desánimo, apatía, todo lo más feo que se puede sentir está cuando hay depresión. Hasta odio a nosotros mismos y al exterior. Y poco a poco esto nos va envolviendo al grado de pensar, repito, que ya no vamos a poder salir porque es verdaderamente nos abraza, nos tiene, nos abarca. Entonces, y luego fíjense, pasa otra cosa con la depresión. Quienes han tenido depresión lo han sentido. La depresión tiene síntomas físicos, tales como la alteración del apetito, a lo mejor anorexia, la alteración del sueño, como insomnio, o te da mucho sueño y no puedes levantarte para hacer tus actividades y se empieza a interrumpir esto. Alteraciones en la percepción del dolor. De pronto las cosas o me duelen más o me duelen menos. Una variación en la toma de decisiones. Ya no eres tan acertado a la hora de tomar decisiones. Pierdes la memoria, no completa, no es una amnesia, pero sí pierdes como lagunas de algunos aspectos que es importante que recuerdes y simplemente los pierdes. Y hay una cosa muy importante, hay una relación íntima entre el dolor y la depresión. Y un problema se hace más grave cuando el estado depresivo va acompañado de dolor físico, porque la depresión y el dolor se estimulan mutuamente.
Es decir, se nos hace también un círculo vicioso por ahí que parece no tener fin. Por eso te digo que vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo y sientes que ya no vas a poder levantarte. No sé si te ha pasado que cuando sientes dolor físico, tú mismo o tú misma dices, me cansa este dolor, me entristece este dolor, me duele tanto ya una artritis, una artrosis, me duelen tanto las rodillas que llego a decir, ya me cansé. Cuando yo empiezo a decir me cansé, ese cansancio es de tipo físico y de tipo emocional. Ahí empieza la depresión a meterse. Entonces, a veces no se sabe qué es primero, si el dolor y luego la depresión, o la depresión, porque después de que uno empieza a entrar en depresión, es más fácil sentir dolor. Somos más sensibles al dolor, ¿sí? Entonces, vean cómo es un asunto que se complica. No nada más es que me pongo a llorar y ando irritable y llorón o llorona. No, no, no. Esto es complejo. Ahora, ¿por qué da la depresión? ¿Por qué tenemos una inclinación hacia... Fíjate esto qué fuerte que voy a decir. La depresión da porque tenemos una inclinación hacia tener la razón, a que las cosas tienen que hacerse como yo digo, en el momento que yo digo, como yo lo digo, como yo lo dispongo, que mi vida tenga una dirección y no acepto otra. Cuando espero que todo sea como yo creo que debería ser. Ahí, en ese momento, cuando tenemos esa rigidez mental, es más fácil que se cuele la depresión. ¿Por qué? Porque no somos flexibles de pensamiento, porque no aceptamos que todo está cambiando, que las situaciones no están para tenernos felices a nosotros. La vida no es ni buena ni mala y las situaciones no son buenas ni malas, solo son. Pero cuando no salen las cosas como yo quiero, en el caso de las personas que tienen rasgos depresivos, yo ando por ahí también, no crean que esto es prioritario de nadie, y por tanto no me adapto, entra la depresión. Porque yo tengo una inclinación que a veces hasta es adictiva a tener la razón, a que las cosas deben hacerse como yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, si yo llevo una línea de vida en la que creo que todas las cosas me van a salir de una manera o de otra, y de repente viene la pérdida de algo o de alguien que amamos, que queremos, la pareja, el tipo de vida, el trabajo, una familia, hasta cosas sencillas, mi teléfono, cosas sencillas. Porque las cosas no salieron como nosotros las queríamos, entonces nos entra una sensación como de catastrófica de que algo terrible va a ocurrir. En lugar de decir, bueno, ya no tengo a la pareja, me adapto. Se murió alguien de mi casa, vivo mi duelo, porque no estoy diciendo que no se viva, ¿eh? Se vive y se vive con dolor, se vive con tristeza, se vive con enojo, con desesperación, pero en un momento dado yo debo de ser capaz de dar el brinco y decir, está bien, las cosas no son como yo quería que fueran, no está la persona que yo quería que estuviera, así lo acepto, con flexibilidad. Cuando hay flexibilidad, no hay depresión. El punto es que nos volvemos rígidos y entonces, como las cosas no son como yo quiero que sean, me genera, y ahí va la palabra clave de la depresión. Empiezo a sentirme frustrada, frustrado, y entonces, derechito nos vamos a la depresión. Y llega a ser neurológica al grado de requerir medicamentos si es necesario. Ahora, ¿en qué escenarios esta enfermedad emocional y física se da en nuestra vida? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando comienza una nueva etapa en tu vida, puede venirte esto, porque una nueva etapa implica precisamente que pierdas el control. Ese que un depresivo tiene como base, como esquema de vida, lo tienes que dejar a un lado cuando empieza una nueva etapa en tu vida. Por ejemplo, no sé, eras estudiante e ingresas al campo laboral, ese cambio de vida puede causarte mucho conflicto porque vas a dejar los privilegios del adolescente, vas a dejar atrás los privilegios de
ser un joven que se puede levantar a la hora que sea y esa pérdida de privilegios lo que nos ocasiona es pérdida de comodidad, de seguridad, de muchas cosas. Lo que nos ocasiona es que como ya no es como era antes y ahora voy a enfrentar la vida, puedo entrar en depresión. ¿Qué otra cosa nos puede hacer esto? Cambiar de trabajo. Yo tenía un trabajo de un tipo y tenía ciertos privilegios, tenía cierto estatus, porque hasta estar en un trabajo nos da estatus. No es lo mismo trabajar en una benemérita Universidad Autónoma de Puebla que trabajar, con todo respeto para todos los trabajos, no sé, vendiendo tortas afuera de un cine. No es lo mismo. Entonces, cuando hay un cambio en la dinámica de trabajo, en la forma de ganarse el sustento, se pierden privilegios. No nos da depresión cuando subimos, cuando tenemos un ascenso. Al contrario, porque ahí ganamos privilegios. Entonces, es cuando hay una pérdida de algo que nosotros valoramos como importante. ¿Sí? Entonces, a lo mejor mi nueva situación me va a implicar una mayor responsabilidad y una readaptación a un nuevo contexto, hasta de nuevas personas que van a entrar en mi vida, ¿sí? Otro cambio de vida pudiera ser cuando estás normal, estás viviendo la vida y cae alguien en casa enfermo, alguien de la familia cae enfermo y te toca cuidarlo. Es una situación que no tenías prevista, es una situación que no esperabas y sin embargo estás ahí y ahora hay que adaptarnos a eso nuevo que te va a hacer tener pérdidas porque ahora vas a dedicar un tiempo a esto o mucho tiempo o todo tu tiempo, tienes que dejar tu trabajo a lo mejor, etcétera, para adaptarte a la nueva situación. Y entonces es cuando empezamos a decir, es que las cosas no son como yo quería que fueran, es que las cosas no son como estaban planeadas, como tenían que ser, como en mi esquema yo decía que fueran. Y viene la depresión. Otra situación para que, donde se gesta la depresión es cuando hay una pérdida de circunstancias que dábamos por hecho. A ver, te voy a poner un ejemplo bien fácil para identificar. Seguramente a los jóvenes que nos escuchan, cuando tú estás en la preparatoria o en la universidad, tu tipo de amigos, de conocidos, tienen un esquema de vida muy similar al tuyo. Por ejemplo, pues todos van a la fiesta, todos son estudiantes, todos se preocupan por la desvelada por estudiar, por el libro, por la tarea que dejó el maestro. Ahorita que están todos en línea, pues si se conecta o no se conecta, si se cae la red o no se cae la red, tienen la misma problemática. ¿Y qué pasa cuando pasan unos cuantos años y tú empiezas a notar que unos amigos ya se casan, otros tienen hijos, se empiezan a reunir entre ellos porque ahora tienen algo en común entre ellos y tú ya no? Tú ya sales de eso porque ya no tienes esas cosas en común. Bueno, ese cambio de vida que te va a implicar quedarte como que, ¿y dónde están todos? Si antes hablábamos del antro y la pachanga y los maestros y las tareas, y ahora me hablas de pañales, me hablas de escuela, me hablas de niños, ya no encajo con ese grupo de amistades. Extrapólalo a tu caso y verás cómo sí son cosas que nos pasan. Y tenemos que cambiar a lo mejor de grupo de amistades o saber que cuando nos vemos con ellos, pues va a ser en domingo, a lo mejor en el parque y ya no es el mismo plan. Y hay que adaptarnos a la nueva situación. Mi grupo de amigos se hace diferente, ¿sí? Otro ejemplo sería igualito a este, pues el cambio laboral. Yo estoy en un lugar en donde trabajo de una manera con un tipo de personas y de repente me cambian y simplemente hay que adaptarse sin ser estrictos, sin molestarnos con la vida por esto, ¿no? Aunque sí hay un periodo en el que hay enojo porque ¿qué pasó con mi grupo de amigos? ¿Por qué tengo que cuidar al pariente enfermo? ¿Por qué cambio de trabajo si yo quería estar en donde estaba? Etcétera. Entonces, cuando no podemos sacar ese enojo, esa serie de sentimientos, sensaciones, emociones que vienen a nosotros cuando hay un cambio, si no lo podemos trabajar y se queda guardado adentro, se genera ansiedad y depresión. La ansiedad y la depresión es un exceso de energía de ese tipo que nos sale. Y entonces lo que ocurre es que algo hay que hacer con esa energía, no se puede quedar. La dirigimos hacia nosotros y entonces me va destruyendo.
el mismo enojo me destruye. Los mismos sentimientos van destruyendo y me lastimo a mí mismo. Y esa es la depresión. Dirigir la energía que era para enojarme con aquel objeto, con aquella situación, con aquellas personas y me las dirijo a mí. Y entonces entra la depresión. La depresión es un daño que nos hacemos a nosotros mismos, ¿sí? Otra situación, esta es muy común, muy conocida, la hemos trabajado mucho, cuando hay un duelo, cuando fallece un ser querido, hay periodos de tristeza profunda, hay periodos de enojo profundo, hay periodos de rechazo de la vida, hasta la fe corre riesgo. A veces las personas, dependiendo de su fe y de cómo estén, hasta la fe se pone en tela de juicio ante algunas muertes, ante algunos fallecimientos. Ese es otro de los motivos de depresión. Y entonces tenemos que darle movimiento, aceptación, trabajarlo para no quedarnos encasillados y atrapados en ese dolor, porque se gesta ese tipo de sentimientos negativos, se gestan en nosotros y se dirigen y nos lastiman, nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, hay que saber experimentar el enojo, atrevernos a enojar, atrevernos a sentir el miedo, convertirnos un día completo en el miedo total, sin miedo al miedo, convertirnos en la tristeza total, porque va a pasar. Pero si yo estoy rehuyendo y en lugar de enfrentar mi duelo como debe ser, me pongo a evadir la situación y entonces hago como que no pasa nada, trabajo de más, me lo guardo, no lo hablo, no me atiendo, lo que va a ocurrir es que se va a encapsular ese dolor y adentro esa energía va corroyéndonos por dentro y se hace depresión, ¿sí? Ahora, estamos hablando de pérdidas de una muerte, es algo real. Hay otro tipo de pérdidas que son simbólicas, como la pérdida de la imagen. Cuando tienes un asunto en el que socialmente tuviste un error de cualquier tipo y tú sabes que la sociedad te está juzgando, esa pérdida de la imagen es muy dolorosa, es muy, muy dolorosa. Yo creo que acá, un día vamos a hacer ese reto. Si yo les dijera, a ver, escribe en una lista y no me digas tu nombre, que sea secreto, no nos importa quién, la peor cosa que has hecho en tu vida, por la cual realmente te sientes muy avergonzado, muy avergonzada, que fue una muerte social la que tuviste por un rato, una vergüenza verdadera, esa pérdida de imagen nos hace poder, es igual que la pérdida de un fallecido, de una persona, nada más que en niveles simbólicos, ¿sí? Entonces, esa pérdida de imagen también representa una de las situaciones por las cuales podemos caer en depresión, ¿sí? O simplemente cambias de trabajo y de pronto eras gerente de un banco y pierdes tu trabajo y te vas a vender las tortas afuera del cine. Y repito que con todo respeto para todos, ¿eh? No, aquí no se trata de marcar diferencias ni nada, se trata de que veamos de qué, es un ejemplo para que veamos de qué va esto. Entonces, esta pérdida de imagen va con no cumplir con mis expectativas y no cumplir con las expectativas de los demás. Fíjate, y entonces al no cumplir con las expectativas de nadie, lo que pasa es eso, perdiste el control, no tienes la razón y posiblemente entra la depresión. ¿Sí? Otra situación puede ser cuando perdemos la ilusión por algún negocio o por algún trabajo, que tú crees que sí te van a dar el trabajo y a la mera hora no te lo dan, o tú piensas que tu negocio va a ir en cierta dirección y de repente no es así y quiebras, y esa pérdida de la ilusión tan grande nos puede llevar a periodos depresivos. Por supuesto, la muy trabajada también aquí con nosotros, pérdida de la pareja. Cuando se pierde la pareja, no solamente es a la persona que se va, y no estoy hablando de muerte, estoy hablando de separación, de ruptura. Se pierde el ideal que tenías con esa persona, se pierden las metas en común que tú tenías con esa persona. La pérdida de pareja es muy fuerte porque implica varias pérdidas pegadas con la separación físicamente de una persona, ¿sí? Entonces hay que saberlo trabajar también. Otro ejemplo es la pérdida de una etapa de vida, cuando paso de adolescente a adulto y enfrento la vida adulta, que es dura,
cuando paso de la juventud a la madurez, cuando paso de la madurez a la vejez, y entonces esa situación nos hace pues caer en depresión, estar tristes, estar mal, guardar energía y toda esta secuencia que venimos hablando. Puede, otro caso de cuando podemos caer en depresión, este es muy común y muy curioso. Cuando enfrentamos los límites que nos pone la vida misma. Y es tanta la frustración que tenemos porque el límite no me lo puse yo, no me lo puso la familia, me lo puso la misma vida. Por ejemplo, ahorita en nuestra tan llevada y traída pandemia, es el ejemplo clásico de cuando la vida nos pone un límite a todos y empezamos a sentir frustración. Y si no se hacen las cosas como yo digo, entonces me empiezo a enojar. Y ahora yo altero las estadísticas con tal de que ya me dejen salir a todos lados porque yo ya quiero ser libre porque no aguanto el encierro, por ejemplo. O bien porque ya quiero salir porque tengo necesidad de trabajar. A veces es por cuestiones que sí son reales, hay que salir a buscar el sustento, pero observa cuando es porque las cosas tienen que ser como tú quieres que sean y no como permites que sean, ¿sí? Entonces, a veces la vida nos pone un límite, no nos permite continuar un deseo, una idea, un anhelo, una situación, y es por causas ajenas a nosotros. No es porque yo no le eché ganas, no estoy preparado, no, algo me salió mal, tomé malas decisiones. No, la vida nos ayuda a crecer en este sentido frustrándonos para, pues para aprender a manejar la frustración, porque todo en relación a los aspectos depresivos tiene que ver con la frustración. Otra situación muy común en la que en la que es caldo de cultivo la depresión, es el aburrimiento. La mayor parte de las actividades que realizamos que no nos satisfacen, que las hacemos a la fuerza, nos hacen entrar como en un adormecimiento, como en una hipnosis, como que ya no tengo esa chispa para ir a vivir la vida y poco a poco vamos entrando en depresión porque no estamos a gusto con aquello que estamos haciendo. Entonces, todo esto nos ayuda a reflexionar sobre cómo vivo mi vida, estoy en el lugar correcto, realmente soy tan rígido, realmente necesito que las cosas sean como yo digo para que funcionen bien. O puedo abrirme a la posibilidad de que las cosas simplemente sean y fluyan. ¿Para qué? Para tener menos para no caer en depresión. Ese sería el punto. Ahora, fíjate, desde el enfoque Gestalt, la depresión nunca puede ser vista como una enfermedad crónica que a fuerza sea tratada con medicamento para toda la vida. Sí es necesario tratarse con medicamento cuando es necesario, es recomendable, nos hacemos equipo con un psiquiatra y se atiende de manera multi, ¿cómo se dice? Con varias profesiones, ¿sale? Está el psiquiatra, estamos nosotros los psicólogos, está la persona con ganas de salir adelante y entonces vamos saliendo de una depresión. ¿Cómo ve la Gestalt la depresión? Es simplemente una forma en la que el organismo elige cómo hacer frente a una realidad, a una situación emocional que no puede gestionar de otra manera, más que tragándose toda esa energía y volviéndola contra sí mismo, y entonces es que empezamos a dañarnos. Esa es la forma que el organismo encuentra para resolver la situación difícil que está enfrentando, ante la cual está siendo rígido, ante la cual no hay flexibilidad, no hay movimiento, ¿sí? Esa es una respuesta inconsciente ante una situación que no podemos manejar de manera consciente. A ver, va de nuevo. Es una respuesta inconsciente ante una situación que no podemos manejar de manera consciente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en terapia cuando hay depresión? Primero, sí tenemos que identificar qué etapa de depresión hay, porque cuando es una depresión entre moderada a grave, sí necesitamos apoyo médico. ¿Para qué? Pues para que los neurotransmisores nos permitan hacer nuestro trabajo.
Pero si no estás en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Brindar el espacio sin juicio amoroso para expresar, verbalizar precisamente esa serie de emociones que estás sintiendo por la frustración tan grande que ocurre por algo. Y en qué momento te la estás volcando hacia ti mismo y te estás lastimando, ¿sí? Entonces, proporcionamos un espacio apto, positivo, seguro, amoroso, para poder expresar y verbalizar todas las emociones que derivan de esto. Y la tercera es dar voz a las emociones ocultas, como el miedo y el enojo. Fíjate, algunas veces las personas llegan a la consulta y piensan que tienen algo, no distinguen qué, pero saben que algo se está frustrando ahí dentro, algo no está bien acomodado, algo no está funcionando como yo quiero que funcione. Y cuando empiezas a explorar con la persona y empiezas a decir, oye, eso que sientes no será miedo por esto y esto y esto, la persona te puede llegar a decir, no, esto es enojo, yo estoy furioso. Y 3 días después te llaman y dicen, sí, también tengo miedo. Esto que siento, apreciándolo desde esta perspectiva que me dices, también es miedo. Y simplemente con el hecho de hacer conciencia, de sacar esas emociones ocultas a la conciencia, vamos ganando tranquilidad. Ese estrés tan grande que se guarda empieza a salir y la depresión va cediendo. Nada más por ir sacando esa energía de frustración tan grande que teníamos que no encontraba salida, ¿sí? Entonces, la terapia sí ayuda en este sentido. Eso es lo que hacemos cuando hay depresión. Ahora, hay una parte bien importante de Gestalt que es de mis preferidas. Gestalt parte de la idea de que las personas sufrimos, esto lo dijo Peirce, de que las personas sufrimos porque tenemos partes de nosotros que no están integradas, como si fuéramos un rompecabezas, pero las piezas están revueltas y algunas de cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer durante la terapia? Primero ir volteando todas las piezas para que tú las identifiques y después integrarlas. Es decir, reconocer el miedo como miedo y ver cómo se siente y qué daño te hace sentir miedo. El miedo genera cortisol, el miedo genera que te palpite el corazón en la ansiedad, genera que despiertes en la madrugada todo agitado, sudoroso por la ansiedad. Y ansiedad, depresión van como muy de la mano, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocerlo y decir, ok, ya entendí por qué me pasa esto, por qué genero cortisol, a qué le estoy teniendo miedo. Le estoy teniendo miedo al cambio. Finalmente, cualquier camino que tomemos de los ejemplos que te puse de dónde se gesta la depresión, finalmente abajo hay un miedo. Finalmente abajo hay un miedo, ¿sí? Y entonces hay que darle nombre. Y en ese momento hace sentido a tu vida, lo integras a tu rompecabezas y deja de hacerte ruido. Entonces, la depresión nos hace sentir que estamos divididos internamente, pero nos divide y se nos hacen como dos personalidades. A ver si te identificas con esto. Me gustaría saber tu opinión. Tenemos la víctima, que es la parte que no cumple las expectativas. La víctima es, claro, porque hay pandemia, yo ya no pude salir adelante, y entonces te victimizas, te victimizas, te victimizas. Esa es una parte. Pero está la otra, que es el castigador. El castigador le exige a la persona que haga o sea de alguna manera en específico. Es el que manda, el que manda el deber ser. Y a lo mejor puedes ponerlo como un perro grande y la víctima un perro chico. Y de hecho así les decía. Entonces, el castigador exige que las cosas sean como deben ser. Y la víctima dice, pues sí, pero hay pandemia, ¿cómo le hago? Yo, pues no es mi culpa. Yo soy víctima de las circunstancias, ¿sí? Entonces tenemos que integrarlos. Primero tenemos que reconocer qué te dice uno y qué te dice el otro, cuál es el mensaje que hay. Entonces, dependiendo de cada persona, se buscan las ideas que están detrás, cuáles son en psicología se llaman distorsiones cognitivas, que quiere decir cuál es el pensamiento erróneo que sustenta este miedo que tienes. Miedo a que me van a abandonar, miedo a no ser suficiente, miedo a no merecer, ¿sí? O bien hay que identificar las ideas que pueden estar siendo exageradas, porque a lo mejor yo le estoy teniendo miedo a un tigre que es del tamaño de un ratón,
pero eso nos hace la mente cuando hay depresión, ¿sí? O desvalorizar, o creencias del pasado. Todo eso tenemos que irlo sacando en terapia para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y Gestalt tiene esta idea siempre. La salud es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y la acción. La mente es el tipo de pensamientos que tenemos, el cuerpo es porque la depresión se manifiesta corporalmente y la acción, que es qué vamos a hacer para que esto termine, qué vamos a hacer, qué acciones concretas vamos a tomar para salir adelante de esto. Y todo esto conforma una realidad. Entonces, vamos a hablar de lo que sentimos en el cuerpo, de lo que piensa nuestra mente y qué acciones vamos a tomar para seguir adelante y no estancarnos en esta situación. Porque la depresión tiene la función de detenerte. ¿Por qué te detiene? Porque hay un miedo profundo detrás que dice que todas las veces que tú te has movido, has llegado al fracaso. Entonces, por favor, no te muevas. ¿Y qué hace la depresión? Te da un desánimo, un desgano. Las personas que han sufrido depresión saben cómo se siente de feo. Es un desgano, no te dan ganas, no sientes deseos ni de levantarte, ni de arreglarte, ni de bañarte, ni de hablar, ni de nada. No te dan ganas de nada. ¿Por qué? Porque el mensaje inconsciente es, vamos a hacer algo para que no se mueva, porque cada vez que se mueve puede ocasionar un dolor. Te mueves y cambias y no vaya a ser que cambies y te vaya mejor o te vaya peor. Entonces la mente dice, no, que no se mueva. El problema es que no moverte hace peor daño que cuando sí te mueves. El miedo a equivocarnos nos da depresión también. Y entonces ya no lo intento. Si no lo intento, no fallo. Y entonces te da depresión. Facilita fíjate cómo esto es casi matemático. Para que no lo intentes y no te expongas al fallo o al error, te da depresión y simplemente te inutiliza la situación y estás en cama. Entonces, nuestro cerebro nos protege de una muerte simbólica al equivocarnos y entonces nos encierra sin hacer nada. Ese es el punto delicado con la depresión, que nos encierra sin hacer nada. Ahora, tenemos una depresión que es consciente, cuando tú sabes por qué estás deprimido. El punto fino acá, porque si se muere alguien en tu casa, es lógico que estés deprimido, es lógico que sientas tristeza, es lógico que sientes miedo de enfrentar la vida, si esa persona es muy significativa. Se te muere tu papá y tú tienes 15 años, pues por supuesto que te da miedo enfrentar la vida sin tu papá, ¿no? Entonces, es lógica la depresión circunstancial, no permanente, pero es normal. Raro sería que no la tuviéramos, estaríamos desconectados de la realidad, ¿no? Pero tenemos que darle a esas pérdidas el tamaño y dimensión de acuerdo a la importancia de la pérdida, ¿sí? Estoy consciente de que estoy deprimido y mi depresión es de este tamaño, o es del tamaño de una casa. Y por lo menos la dimensiono. Si tú piensas que vamos a poner un ejemplo sencillo, termino con mi novio de 4 semanas y yo me siento tan deprimido como la misma señora que tiene 40 años de casada y se divorcia o enviuda, ¿sí? No es lo mismo un noviazgo de 4 semanas que un matrimonio de 40 años. Estoy poniendo ejemplos muy exagerados, pero para que veas cómo a veces nos preocupamos de más por cosas que no lo merecen y caemos en distorsiones. Porque le damos demasiada importancia a ciertas cosas que no la tienen. Ahora, ¿qué hacer con esto? Pues hay que soltar, querer tener la razón, querer que las cosas deban ser de una manera y no son de otra. Es decir, aceptar que en la vida hay que fluir. Si tú no fluyes, te deprimes. Entonces, hay que dejar de pensar en lo que yo creía que era mejor para mí y de pronto llegó otra cosa, ¿no? Acuérdense, siempre hay este ejemplo que a mí me gusta mucho, que es muy sencillo y muy coloquial, de que algunas veces tú quieres llegar a un lugar y quieres llegar rápido porque ya hasta tienes prisa, vas un poco tarde y te toca una persona delante de ti en el auto y no caminas y no llegas y no puedes rebasar y ahí vas atorado. Y de pronto comprendes a las 4 calles o 5 calles que ya pudiste transitar y hay un choque enorme, tremendo, que tú de haber ido rápido a lo mejor hubieras quedado ahí y hasta te mueres. Entonces, muchas veces la vida nos va deteniendo de ciertas cosas para no irnos a estrellar por ahí o que se nos estrelle alguien por ahí.
A veces perder un trabajo es una bendición y no una maldición. A veces perder una pareja es una bendición y no una maldición. Pero como sale de nuestro esquema controlador, entonces nos causa conflicto. Entonces hay que soltar el hecho o el pensamiento de creer que la felicidad es como yo creo que es y simplemente abrirnos a que la felicidad puede llegarnos de donde sea, ¿sí? Abrirnos a la vida y fluir. Si la depresión nos lleva a la no acción, entonces hay que concientizar que tenemos que movernos del lugar. Y en la medida en la que yo lo haga, voy a recuperar confianza. Tengo que sentirme fluido con la vida para recuperar confianza. Si el asunto es la pérdida de trabajo, pues pongo acciones para conseguir otro, o a lo mejor ya es mi momento de poner mi negocio propio. No lo sé, depende del caso tuyo, depende de dónde estés parado. Si el punto es terminar con una pareja, ok, damos por terminada la pareja, vives tu duelo correspondiente, porque ese sí no se puede ni se debe evitar, y me abro a la posibilidad de que ocurran cosas bonitas conmigo en un futuro. ¿Sí? Fíjate, a la gente exitosa no es que no le pasen cosas malas. El truco que tienen es que cuando les suceden las cosas que no esperan, toman una acción, toman una actitud hacia la acción que es la correcta. No porque nunca les pasen cosas, sino porque toman esa actitud. Porque deprimirte, no, lo peor de la depresión es que te va a llevar a la inacción, a no actuar. Y acuérdate que son 3 los eslabones importantes de la psicoterapia Gestalt: el pensamiento, lo que sientes y las acciones que tomas. Si no hay acciones, estás detenido en la vida. Y ese detenido es depresivo. ¿Sí? Bueno, pues ya me pasé bastante. Creo que esta para hacer cápsula se nos alargó bastante. Nada más quisiera cerrar con esto. La depresión es una situación que tiene que ver mucho con no tolerar la frustración, que tiene que ver con querer que las cosas sean como yo digo. Suelta un poco, ábrete a la vida, que las cosas empiecen a fluir y tú verás cómo la depresión empieza a ceder. Si no te estás dando cuenta cuál es el punto exacto, porque a veces uno no se puede mirar a sí mismo, acuérdense que el pez no sabe que está en el agua, busca ayuda, busca ayuda. Te dejo este pensamiento. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Esta es una frase de Buda. Entonces, si tú sientes que vives en depresión, atiéndete, no te quedes con esa sensación de tristeza, no te quedes con ese enojo, no te quedes con esa frustración, por lo menos sácala a la conciencia para que sepas por qué estás así. Investiga qué es lo que no quieres para ti de forma consciente o de forma inconsciente, qué no quieres para ti, qué idealizas para ti, para que cuando pase que la vida te frustra por alguna situación, tú le des la dimensión que tiene y no lo veas como un monstruo gigante que destruye tu vida. Y bueno, recuerda que hoy más que nunca todos estamos aquí para cerrar filas en la atención de lo que te pasa. Lo mismo si tomas una terapia alternativa, si te acercas a SEDUC, si te acercas con cualquier persona que esté para servir. Estamos todos acá, son tiempos difíciles. Cerremos filas hombro con hombro y tenemos que sacar adelante nuestra sociedad. No tienes por qué vivir en depresión, no tienes por qué vivir frustrado por algo. Identifícalo, magnifícalo y acciona, por favor. Acciona. Lleva todos tus pensamientos a algo en específico y todo eso se empieza a disolver. Pues me ha dado mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a las personas que se agregaron. Marche, Magda, Marisol, Cristina, mi prima. Les mando un beso enorme a todos. Espero sus comentarios y les recuerdo que estoy para servir en todo lo que necesiten. Aprovecho a hacer un comercial. Acuérdense que SEDUC abre ya su espacio para atención a los adolescentes y comenzamos con la orientación vocacional. No será lo único que vamos a atender de adolescentes, pero empezamos con la orientación vocacional. Ayudemos a nuestros jóvenes a que no se frustren en un futuro.
Entonces, los dejo, les dejo un fuerte abrazo. Estoy muy contenta de estar aquí y nos vemos el próximo viernes. Adiós.